Buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema serán los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal, para lo cual tenemos como invitada a la maestra Ariadna Itzel Duarte Martínez. Ella es jueza de oralidad del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92 es nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter siempre están a su disposición para que usted participe con nosotros y se pueda ganar alguna de las películas que rifa siempre nuestra producción. Mientras tanto, y para que usted tenga un panorama general de lo que será nuestro tema el día de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante, por favor. El 18 de julio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma estipula que el procedimiento penal pasa de inquisitorio al acusatorio y oral, cuyos principios son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, como lo determina el artículo 20 constitucional. Este se basa en un sistema acusatorio adversarial, donde el juez decide de manera imparcial, frente a las solicitudes de los intervinientes, que los conflictos jurídicos relevantes se resuelvan en audiencias orales, públicas y contradictorias. La reforma constitucional en materia penal representa un cambio de paradigma de todos los actores que conforman un Estado democrático de derecho, que tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Lunes 6 de la tarde, es hora de Hablando Derecho. Gracias por estar con nosotros un lunes más por la señal de radio y televisión de Hidalgo. Ya saben, una producción conjunta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Radio y Televisión de Hidalgo. Antes de iniciar nuestro programa, permítame enviarle una cordial felicitación, un gran abrazo a los locutores en su día, a los locutores que trabajan en Radio y Televisión de Hidalgo, su sistema de televisión, su sistema de radio, a mis compañeros, a mi compañera Godia, a mi compañera Gaby, a todos los que hacen Hablando Derecho Radio, a mis maestros Álvaro Álvarez, a mi compañera Gode, como ya lo mencioné, a todos mis maestros, a Julio. Gracias por sus aportes y felicidades en este día de locutor. Y pues bien, para iniciar nuestro tema el día de hoy, usted ya escuchó al inicio del programa, el día de hoy tengo el gusto de contar con una conocedora de este tema, una de las juezas de oralidad que ha iniciado en el Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo y sobre todo una gran amiga, la maestra Ariadna Itzel Duarte. Ariadna, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta de haber regresado a tu programa. Feliz nosotros y seguramente nuestros amigos, nuestras amigas en casa, el día de hoy también felices, toda vez que vamos a hablar del nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal de corte acusatorio que está arrancando en el estado de Hidalgo. Usted ya sabe, en nuestro estado lo tenemos en el circuito de Pachuca y en el circuito de Tula de Allende, Hidalgo. Y pues bien, jueza, para iniciar, para que quienes nos ven en casa puedan tener un contexto, nuestro tema el día de hoy son los principios, pero resulta necesario dar un panorama de por qué tenemos principios, por qué el día de hoy vamos a hablar principios de un sistema de justicia penal y por qué hablamos de un nuevo sistema de justicia. Quizás todos en casa no saben que en México se ha implantado un nuevo sistema de justicia penal. ¿De dónde surgió esto? Bien, el sistema de justicia penal acusatorio que actualmente nosotros tenemos ya aquí en Pachuca y en Tula surge derivado del cumplimiento de diversos compromisos internacionales que tiene el Estado mexicano para que el proceso penal sea más ágil, cubra con ciertos estándares internacionales mínimos y porque se dieron cuenta que el sistema de justicia penal acusatorio es un tanto cuanto más garantista que un sistema mixto inquisitivo como el que actualmente teníamos. En ese sentido también es dable destacar que este sistema de justicia penal que actualmente rige aquí en la ciudad de Pachuca y en Tula tiene dos características básicas, que es que sea acusatorio y oral, y ello le da preponderancia. El hecho de que sea acusatorio implica que las partes y sus atribuciones y sus funciones están perfectamente definidas, de tal forma
que tanto Ministerio Público como defensores y como jueces no invaden las funciones de otro interviniente en el proceso. Y ello implica que el Ministerio Público tiene que llegar ante el juzgador y sostener en este caso la acusación, y a su vez la defensa del imputado tendrán la posibilidad de afirmar el por qué ellos no le asiste la razón al Ministerio Público o pueden probar algún tipo de hecho que así lo deseen. Y por lo que hace a la segunda característica, que es la oralidad, eso es muy importante porque permite dotar de mayor agilidad al procedimiento. Ello puesto que se desarrolla este procedimiento en base a audiencias en las cuales el juez está en todo momento presente, las partes igual, y el hecho de que sea de forma verbalizada, las exposiciones de las partes agiliza definitivamente este proceso. En casa hoy escuchan un nuevo sistema con principios, con características distintas a un sistema que ya teníamos, porque en nuestro país teníamos un sistema penal. ¿Qué diferencias sustanciales, antes de poder entrar a estos principios, quienes están en casa de una forma muy breve, muy concreta, pueden advertir del anterior sistema? El anterior sistema es un sistema mixto inquisitivo en el que la mayoría de las actuaciones, si no es por decir que todas, se registraban de forma escrita, de tal manera que al final del procedimiento, cuando el juez tenía que emitir una sentencia, leía el expediente y en base a eso emitía un juicio de valor y como consecuencia absolvía o condenaba a la persona. El nuevo sistema, que es de carácter acusatorio, además de que trae como figuras novedosas las funciones separadas de etapas preliminares y las de juicio, puesto que las etapas preliminares, como serían audiencias iniciales o audiencias intermedias, las lleva a cabo un juez de control, y la etapa de juicio, que ya es propiamente el esplendor del sistema en el cual se desahogan todas las pruebas ante un tribunal de enjuiciamiento, las personas que intervienen en él es diferentes a las que previamente intervinieron, y eso permite que el juzgador tenga un panorama de que solamente puede juzgar con lo que en ese momento observe. A diferencia en el sistema tradicional con el que todavía trabajamos, que es un mismo juzgador en todo momento, desde que le ponen al inculpado, en este caso, a su disposición, hasta que emite sentencia, no cambia de juez. Y en el nuevo sistema sí, y esa es una gran bondad, puesto que solamente se va a juzgar con lo que perciba por medio de sus sentidos el juez en una audiencia de juicio. Entonces, desde ahí vemos un parámetro en el sentido de las constancias por escrito, la forma de juzgar por escrito y la nueva forma de juzgar, que es mediante audiencias. Y sobre todo, y es uno de los factores que también motivan este sistema, es recuperar la confianza de la sociedad. ¿Y cómo se hace ello? Pues transparentando las actuaciones. Con ello no afirmo que en el sistema mixto inquisitivo sea algo privado o se hagan cosas que no se deben de hacer, no. Sin embargo, la justicia no está tan cercana a la gente por la forma en cómo está diseñada el desarrollo del procedimiento, que regularmente el Ministerio Público, el defensor, quiere algo, lo promueve por escrito. Le dan vista por escrito a la parte contraria, contesta por escrito y el juez emite una resolución por escrito. Y eso en cierta parte permea en la sociedad, porque no puede decir, bueno, ¿y qué le pidió? ¿Qué contestó? ¿Y el juez qué dijo? Y en este sistema sí, cuando llegas a una audiencia, escuchas perfectamente las peticiones de las partes y a su vez qué dijo el juez. Y eso es muy importante porque cualquier persona puede presenciar este tipo de audiencias y puede percatarse de este tipo de bondades, ¿no? Podemos rescatar, para quienes nos acompañan desde su casa, 3 diferencias o 3 situaciones que resultan muy atractivas. Primero, no es un solo juez el que conoce de todo el procedimiento. Segundo, el juez ya no va a estar leyendo un expediente, escucha y ve. Exacto. Y tercero, una transparencia, porque la resolución que se emite la está emitiendo frente a las partes y frente a quienes acudan a esa sala de audiencias, lo que es algo introductorio a los principios de los cuales vamos a hablar de este sistema. Sí, y algo rescatable también es que en las audiencias están presentes tanto los imputados como las víctimas, y ellos escuchan de viva voz del juzgador qué es lo que está pasando y por qué se está resolviendo de esa forma, y no tienen que esperar a que acuda un notificador a comunicarles una resolución, sino que ellos presencian en todo momento este debate. Y eso es algo muy relevante porque además de que se cubre a cabalidad
con lo relativo a las características de este sistema. Precisamente el desarrollo de todo este tipo de actividades es lo que vamos a observar, se observan los principios ahí. Se acaba cualquier suspicacia que suceda en la lectura de un expediente o en la oscuridad de una oficina. La sala de audiencias, de esa transparencia, de esa publicidad de la que vamos a hablar a continuación con estos principios. Nos comentabas ya acerca de dos características. En nuestro sistema jurídico, ¿dónde podemos encontrar fundamentado, dónde está establecido estas características y los principios del nuevo sistema? Sí, regularmente, y a lo mejor aquí el público que me esté escuchando de las licenciaturas en Derecho, podrán percatarse cómo la materia de Derecho Procesal Penal es la que nos permite dotar al procedimiento penal como tal de características. Y ello es muy halagador, puesto que en materia de Derecho Procesal Penal es donde podemos encontrar las características que van definiendo a los sistemas y a su vez haciendo una división de ellos. Este sistema acusatorio es un sistema que ya se ha implementado en otros países y ya lo tiene Estados Unidos, lo tiene Chile, lo tiene Colombia, y el de nosotros es diferente, no es ninguno a los de esos sistemas. Evidentemente hemos tomado a manera de legislación comparada muchas disposiciones, pero el de México es único porque cuenta incluso con un auto de vinculación a proceso que no lo observamos en otro tipo de sistemas. Pero básicamente cuando nosotros queremos diferenciar o queremos estudiar este tipo de características, evidentemente nos tendremos que ir al derecho procesal penal. Perfecto, vamos a entrar a hablar ahora sí de lleno lo que son los principios. Si nos permites, llega el momento de hacer una pausa. Yo le pido a usted en su casa que no le cambie. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter siempre están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de los principios rectores del sistema penal de corte acusatorio, el llamado nuevo sistema de justicia penal en nuestro país. Tenemos como invitada a la maestra Ariadna Itzel Duarte, jueza de oralidad en el Circuito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo. Ya nos platicaba algunos pormenores para que usted tenga un panorama general del por qué tenemos en México un nuevo sistema de justicia penal, del por qué este sistema penal de corte acusatorio, sus características, y nos ha dado ya ciertos detalles que nos van a permitir hablar a partir de este momento de sus principios. Nos comentaba ya del artículo 20 constitucional. ¿Este artículo 20 contempla estos principios? Sí, definitivamente el artículo 20 constitucional es la base normativa prácticamente del sistema acusatorio. Este artículo 20 constitucional tiene en su primer párrafo enunciando las características del sistema de justicia penal, los principios rectores, y después tiene 3 apartados. En el primer apartado hablamos de lo relativo a las características en general que se van a poder observar durante todo el procedimiento. En un segundo apartado observamos los derechos de los imputados y en un tercer apartado los derechos de las víctimas. Pero para el tema que precisamente me fue hecha la invitación que viniera yo a hablar, en efecto, el primer párrafo del artículo 20 constitucional contempla 5 principios de los cuales se rige este sistema. Estos 5 principios son el principio de contradicción, el de concentración, publicidad, inmediación y el de continuidad. Y a su vez también como marco normativo tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este ordenamiento jurídico tiene a su vez 10 principios que rigen el sistema, 5 que retoma de la Constitución, que son los que acabo de mencionar, y agrega otros 5, que habla de igualdad de las partes, igualdad ante la ley, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento. Podemos entonces iniciar a hablar, a comentarle a quienes nos ven en casa estos principios y relacionarlos con lo que ya ustedes como jueces de oralidad están viviendo aquí en el circuito de Pachuca, comenzando en el orden en que los enunciaste. Contradicción. ¿Qué es la contradicción para quienes nos siguen el día de hoy desde su casa? El principio de contradicción es la posibilidad que tiene la parte contraria de debatir los argumentos de la persona que lo ha presentado, de ofrecer pruebas que refuten o expresen circunstancias diversas a las que se han presentado. Esto se puede ver claramente en el desarrollo de todas y cada una de las audiencias, aunque si bien es cierto su máximo esplendor lo vemos en la audiencia de juicio, no por ello en las audiencias preliminares o que preparan esta última audiencia no lo observamos.
Tenemos, por ejemplo, a una persona que es detenida en flagrancia, es puesta a disposición del juez para que se califique la detención. El Ministerio Público argumentará lo relativo a la detención, es decir, dónde lo detuvo, por qué lo detuvo y en qué supuesto de flagrancia encuadra. Y el principio de contradicción lo vemos cuando el juez le da la posibilidad a la defensa de manifestarse sobre lo que el Ministerio Público ha argumentado. Y es cuando, una vez que pasa esto, el juez puede tomar la decisión y emitirla públicamente. Para ello también es muy importante señalar que el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la forma en cómo el juez concede el uso de la voz a las partes, empezando en su mayoría de las veces con el Ministerio Público, porque es quien regularmente solicita la audiencia, y más en específico en esta que te digo de control de detención, él es el que te va a decir por qué detuvo a la persona. Y además de eso, te prevé que tendrá que escuchar a todos los demás, es decir, si en ese momento hay un asesor jurídico, después del Ministerio Público argumentará el asesor jurídico, después el defensor tendrá la posibilidad de argumentar en relación a lo que ha señalado tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico, y después se podrá escuchar a la víctima en caso de que esté presente, y el juez tiene el deber en todo momento y previo emitir cualquier resolución de platicar o de escuchar alguna manifestación que genere el imputado. Ello, por supuesto, siempre asistido de su defensor y debidamente asesorado de las posibles consecuencias que implica ello. Y entonces, cuando se permea esta circunstancia de poder escuchar a todos los intervinientes y poder debatir sobre la que el de al lado está argumentando, es cuando vemos este principio de contradicción. Nos acabas de mencionar algo muy importante. Siempre tratamos de relacionar, o trato de relacionar, lo que aquí aprendemos con lo que vemos en casa, en la calle. Nuestra cultura es muy de televisión. En casa seguramente hoy están cultivándose, hoy nos están acompañando con Hablando de Derecho, pero quizás más tarde le cambian a la telenovela, porque la mayoría de nosotros quizás tiene una cultura de la telenovela. Y en la telenovela últimamente que he tenido oportunidad de ver, resulta que ya representan esa audiencia con el juez. Nada más que algo que noté es que el juez en esa representación de la telenovela les hace caso a las personas que están detrás de la barra, que están detrás de esa línea que divide el estrado y el público. ¿Esto sucede? No, aquí el juez es importante precisar que a quien escucha son a las partes, y a su vez él es el encargado de controlar la disciplina que se genera en la audiencia, de tal forma que si el público que se encuentra presenciando la audiencia se encuentra platicando, haciendo ruido, o a su vez se intenta comunicar con las partes, el juez puede imponer una medida de apremio que puede consistir en el desalojo de la sala, en caso de que sea reiterado. Es decir, primero les llamará la atención, les pedirá que guarden silencio, se está presenciando la audiencia, y si la persona continúa hablando y se sigue alterando el orden, podrá conducirla al exterior de la sala. Porque aquí recordemos que el hecho de que tengamos una nueva forma de juzgar no implica que se haya cambiado lo relativo al delito, a que se tenga que hacer un análisis de si la conducta que se está señalando es o no un delito y si esta persona cometió o no ese delito. Eso no cambia. Es decir, aquellos mitos que decíamos, es que el mejor argumentador es el que gana en este sistema acusatorio, son eso, es un mito, porque el juez es un experto en el derecho. A diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, hay quien resuelve, es un jurado, y entonces un jurado puede estar conformado por una diversidad de perfiles que no precisamente todos son abogados. Aquí no hay jurado, y nosotros como juzgadores nos atendemos directamente a lo que es la teoría del delito, la teoría general del proceso, definitivamente, al derecho penal, al derecho procesal penal, a la ley general de víctimas, porque es muy importante que se retome en este sistema a la víctima, y también visto desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, eso no sucede aquí, no se puede interrumpir al juez porque es lo que se considera una indisciplina. Para concluir con este principio de contradicción, y dado lo que nos mencionas de ver el jurado, también tenemos mucho acercamiento con este sistema derivado de películas, series norteamericanas, y seguramente todos hemos escuchado en casa, en la televisión, en el cine, una palabra muy representativa de este sistema: objeción. Hablando de un principio de contradicción, ¿qué es la objeción? Para que quienes nos ven en casa el día de hoy sepan a qué se refiere esta palabra
¿Qué están diciendo en una serie, en una televisión, cuando se escucha esto? Es la forma en la cual la parte contraria, en este caso, pide la palabra para manifestar que no está de acuerdo con lo que está haciendo la otra parte. ¿Ello por qué lo afirmo? Tenemos, vamos a suponer, el Ministerio Público está interrogando a una víctima o a una persona y empieza a hacer preguntas. Como es su testigo, tendría que hacer preguntas abiertas, como preguntarle, ¿dónde estás? ¿Cómo fue? ¿A qué hora fue? ¿Quién fue? ¿De qué color era? Para que quien proporcione la información sea la persona a la que estás interrogando. Hay unas preguntas que se encuentran prohibidas que se llaman preguntas sugestivas, es decir, no podría el Ministerio Público decir, ¿tú viste que Juanito Pérez lo mató? Porque ya ¿quién está dando la información? Él. Es el momento en el cual podemos ver de forma clara que la parte contraria dice, objeción es, señoría, pare un momento porque le tengo que decir algo, no permita que conteste. Y entonces empieza a decir, es que es una pregunta sugestiva, no puede permitirla porque estamos en un interrogatorio, y entonces el juez analiza y es la forma en la cual se puede, en este caso, la información se puede hacer más clara, se puede ser más precisa y se puede controlar. Algo muy representativo del principio de contradicción. Definitivamente, porque hay que tener esa posibilidad para que se pueda materializar. De lo contrario, tendríamos un exceso para un solo lado. Derivado de la plática de este mismo principio, nos vamos a pasar a la publicidad, porque ya nos platicabas, ya estábamos comentando de quienes están más allá del estrado, de esas personas que pueden acudir a una sala de audiencias a observar lo que está sucediendo en ese juicio, en ese proceso. ¿Qué es el principio de publicidad? Es la posibilidad que tiene toda persona de poder presenciar las audiencias y no nada más las partes. Recordemos que en el sistema tradicional, ¿quién podía asistir al desahogo de una audiencia? Pues las partes intervinientes, y no porque existiera una prohibición de que el público en general no pudiera, sino porque las instalaciones no se prestaban para ello. Con este principio de publicidad se diseñan unas salas de oralidad en las cuales, como tú lo señalabas hace unos momentos, hay una parte que está separada por un muro en este caso de madera muy pequeño, en el cual se diferencia lo que es el estrado donde se encuentra el juez, el Ministerio Público y la defensa, y atrás una serie de sillas en las cuales se puede sentar la gente. Tenemos nosotros 5 salas. Estas 5 salas, las más pequeñas, pueden en este caso albergar alrededor de 35 o 40 personas. Hablando de Pachuca. Hablando de Pachuca. Y a su vez la más grande tiene alrededor de 78 o 80 personas pueden ingresar. El principio de publicidad, que es la posibilidad que vamos a tener de presenciar cualquier audiencia, implica que yo puedo llegar el día de mañana al juzgado y sin mayor trámite, sin mayor requisito, ingresar a preguntar, ¿hay audiencia? Y sí, en el tal número de sala. Y mi único requerimiento es que no ingrese con algún medio que permita videograbar imágenes. Ello porque hay que respetar los datos personales de las personas intervinientes, y además de que se encuentra expresamente prohibido en el Código Nacional. Pero basta con eso, llegamos, no llevamos ningún medio que permita grabar, ingresamos a la audiencia, tomamos asiento y podemos presenciar desde que inicia hasta que termina. Y eso implica que nosotros como sociedad podemos percibir quién está haciendo y cómo está haciendo su trabajo, qué argumenta el Ministerio Público, qué argumenta la defensa y qué argumenta el juez. Y eso es muy, muy agradable este sistema, porque desde los estudiantes de Derecho que están precisamente preparándose para que en un futuro puedan ejercer, van a aprender. Hemos tenido nosotros también abogados postulantes del sistema tradicional que van también a aprender, porque nadie nacimos sabiendo, todos estamos en un proceso de aprendizaje, hasta como el familiar, que la mamá, que el papá, que el hermano, que la abuelita, ese de la víctima del imputado, que está viendo realmente qué pasa. Y eso es algo muy bueno para nosotros como juzgadores, porque podemos percibir cómo la gente, los rostros de la gente, cómo se quedan tranquilos, no porque les gusten nuestras resoluciones, porque evidentemente a una parte de las dos no les va a gustar, pero sí por lo menos porque ya escuchan y ven cómo no hay nada oculto, sino lo que se está generando ahí, eso es lo que está pasando, y tienen una debida información. De ahí que mucho se dice que esto acerca la justicia a la gente, porque saben perfectamente el proceso, en qué etapa está y qué es lo que sigue. Nos vamos a ir a corte con una pregunta compuesta.
¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Puedo acudir vestido de cualquier forma? ¿Qué sucede si yo soy miembro de alguna corporación? ¿Puedo ir con mi uniforme? ¿Te parece si al regresar nos ayudas con esta pregunta compuesta que seguramente en casa nos van a agradecer mucho? Claro que sí, por supuesto. Yo le voy a pedir a usted que no le cambie. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición, con nuestro buen amigo Aldo. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. El principio de igualdad entre las partes garantiza las condiciones de igualdad en el ejercicio de sus derechos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de los principios del sistema penal de corte acusatorio, del nuevo sistema de justicia penal. Tenemos como invitada a la maestra Ariadna Itzel Duarte, jueza de oralidad del Circuito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo, quien ya nos ha dado importantes detalles, importante información de los principios de este nuevo sistema. Y antes de irnos al corte, la comprometíamos con una pregunta compuesta. Dado que estamos hablando en este momento del principio de publicidad, inmediatamente nos remitimos a medios de comunicación. ¿Qué pasa con el medio de comunicación en una sala de audiencias? ¿Puede entrar? Sí, definitivamente este sistema está hecho para que ellos incluso tengan un lugar privilegiado, es decir, ocupen las primeras filas de asientos para que ellos puedan tener una mayor percepción de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la restricción? Que no pueden grabar lo que está pasando ahí. Es decir, puede entrar, no hay límite para que entren medios de comunicación. De hecho, en la primera audiencia de juicio que hubo aquí en la ciudad de Pachuca de Soto, fueron muchísimos medios de comunicación, o sea, de diferentes cadenas. No hay una limitante en ese sentido. Pero sí es muy importante precisar que ningún medio de comunicación puede ingresar con aparatos que permitan grabar imágenes, videos o sonidos de voz. Ello, como he señalado, para privilegiar lo que es la protección de los datos personales y incluso el propio principio de presunción de inocencia, que más al ratito hablaremos, y a su vez los derechos también que tiene la víctima en el sentido de no ser presentada ante la sociedad como la víctima. Entonces, medios de comunicación, ¿qué tendrían que hacer para ingresar a una audiencia? Llegar, señalar que son medios de comunicación para que puedan darles un lugar preferente y entrar. O sea, básicamente eso, presenciar las audiencias y ya. ¿Puedo ir vestido a una audiencia como yo me sienta más cómodo? ¿Hay alguna restricción para que yo pueda entrar? Hay restricciones en el sentido de cuando son miembros de una corporación policíaca, no deben de ingresar con el uniforme. A su vez, cuando son miembros, por ejemplo, de un gremio, de una asociación, de un sindicato, que vayan todos uniformados, tampoco. Pero no en el sentido de que qué puedas llevar, es decir, tú puedes igual ir vestido de un traje sastre, como de un vestido, en el caso de nosotros las damas, o de un pantalón de mezclilla. En ese sentido no se te exige ninguna formalidad. Lo que sí no es que no puedes ingresar con un distintivo en específico. Y ello tiene una razón de ser, que no se cause una presión social, en este caso, al asunto. Es decir, que no digan, es que el juzgador resolvió de esta forma porque toda la corporación de policías municipales, se me ocurre, estaba sentada. ¿Y cómo se dio cuenta? Pues porque todos estaban uniformados y por ende resolvió a favor del policía. ¿Me explico? Esa es la razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cualquier persona puede ingresar vestido siempre y cuando no sea de un distintivo gremial o una corporación policial. Amén de que incluso no podría tampoco ingresar, en este caso, los elementos con sus armas ni nada, porque lo que se busca es precisamente tener el bienestar de la sociedad. Hemos hablado de la estancia de las partes en esa sala de audiencias, de la estancia de un público en esa sala de audiencias, características, principios que marcan este sistema, pero hablando de las partes, debe de haber ese juez en esa sala de audiencias que resuelva las objeciones de las que ya hemos platicado, que determine la participación de una persona, el orden de la participación. Si una persona necesita abandonar esa sala por alterar el orden, el juez está siempre presente en esta sala. Sí, y de hecho, justamente eso que acabas de referir es el principio de inmediación, que implica que tanto el juez como las partes tienen que estar presentes en el desarrollo de toda la audiencia. Es decir, el juez tendrá que estar desde el principio hasta el final y no podrá delegar en nadie más ni el desahogo de pruebas ni la emisión de resoluciones. Y las partes no pueden a su vez
ausentarse durante el desarrollo de la audiencia, porque uno de los objetivos es que se cumpla con este principio de inmediación, es que las resoluciones se emitan conforme a lo vertido en las audiencias. ¿El juez o el tribunal en su momento puede abandonar la sala para realizar la deliberación correspondiente y regresar a emitir este fallo o a dar lectura a la sentencia? Sí, las audiencias pueden tener recesos. Desde una audiencia inicial podemos observar cuando se desahogan los medios de prueba que han sido ofrecidos por el imputado y su defensor. Cuando la resolución es muy compleja, se puede dar un receso hasta de 2 horas para que el juez pueda emitir un auto de vinculación a proceso, hablando de la audiencia inicial. También tenemos cuestiones bien definidas como esa que refieres, que es la deliberación. Una vez que se ha concluido con el desarrollo de la audiencia de juicio, como lo fue los alegatos de apertura, el desahogo de la prueba, los alegatos de clausura, el tribunal de enjuiciamiento, que en el Estado de Hidalgo está por ley orgánica estipulado por 3 jueces, o lo deben de integrar 3 jueces, puede o debe a su vez irse a deliberar hasta por 48 horas. Tiempo en el cual los 3 jueces platican para que se llegue a una decisión de absolución o de condena. Nos comentabas de decretar recesos, de que se pudiera suspender una audiencia, y algo con lo que seguramente nos viene a la mente es en el sistema tradicional, audiencia tras audiencia tras audiencia. ¿En este sistema eso no sucede? No. Este sistema, y eso me lleva a hablarte de 2 principios que se relacionan, que es la concentración y la continuidad, y que tienen directamente que ver con este tema. ¿Por qué? En el sistema tradicional observábamos cómo para el desahogo de las pruebas se citaba para una audiencia el lunes, y luego a otra audiencia podía ser el martes, o podía ser al otro lunes, o podía ser al otro mes. No pasaba nada, así está diseñado. En el sistema de justicia penal acusatorio deben de ser las audiencias consecutivas, es decir, una tras otra. Y a su vez, estos deben de ser continuas, no nada más deben de ser secuenciales, sino además deben de buscar que el juzgador en el menor tiempo posible resuelva el asunto. De tal forma que nosotros, ¿cómo observamos estos principios? Cuando tenemos en una audiencia de juicio que entra y se desarrolla el testimonio de un testigo, y después sigue el del perito, y después se me ocurre otro testigo, termina uno y mandan llamar a otro y otro, hasta que se termine el desahogo de las pruebas. Y no se difiere de, bueno, ya desahogamos 2 y luego citamos para dentro de un mes a otros 2. Esa es una de las grandes ventajas, y ya lo pudimos observar aquí en la ciudad de Pachuca de Soto. Cuando tuvimos la primera audiencia de juicio, observamos cómo en 2 días se llegó a una deliberación, y en este caso a una sentencia. ¿Por qué sucedió de esta forma? Porque el tribunal empezó, si no mal recuerdo, fue un lunes a las 10 de la mañana, aperturó la audiencia de juicio, hizo 2 recesos de 15-20 minutos, y terminó ese día su jornada laboral con el desahogo de los testimonios alrededor de las 6 de la tarde. De ahí dio un receso para que se reanudara el día martes a las 9 de la mañana y continuar con el desahogo de la prueba, terminándose la última prueba alrededor de la 1 de la tarde. Y fueron alrededor de 8 a 10 pruebas por parte del Ministerio Público, más las de la defensa, y todas se desarrollaron de esta forma, de forma continua en una misma audiencia, de forma concentrada. ¿Qué implica concentrada? Que siga una cosa a la otra. Terminó una prueba, ¿qué otra prueba desea continuar? ¿Qué otra prueba? ¿Qué otra prueba? Y una vez que terminó el desahogo de las pruebas, ahora sí, alegatos de clausura. Y entonces eso hace que las audiencias sean más ágiles. Pero no nada más lo observamos en la de juicio, también podemos ver otro tipo de audiencias, por ejemplo, una audiencia emitida dentro de una etapa intermedia, donde podemos observar cómo en ese tipo de audiencias se expone la acusación, se ofrecen las pruebas, en el mismo se discuten sobre cuáles van a ir a la audiencia de juicio. Si hay algún tipo de excepción como una incompetencia, se resuelve en ese momento, y se emite una resolución que se llama auto de apertura a juicio para poder ir a la audiencia de juicio. Todo es en una misma audiencia, de tal forma que no tenemos un tiempo que se puedan diferir las mismas. Esto creo que sí le llamaríamos justicia pronta. Esta audiencia de juicio duró 2 días, para no decir contar las horas como tal, pero todo este problema, este conflicto, este proceso penal, hablando del tiempo desde el momento que inició hasta que llegamos a esa sentencia, aproximadamente ¿en cuánto tiempo
En concreto, la primera audiencia se llevó a cabo el día 6 de enero del año 2015, que fue la audiencia inicial, en la cual yo fungí como jueza de control de esta audiencia inicial. Yo conocí de todas las etapas preliminares de la misma hasta la etapa intermedia, y ese fue el motivo por el cual yo no integré tribunal de enjuiciamiento, sino fueron 3 compañeros diversos para cumplir con la figura que te comentaba hace unos momentos de que había 2 tipos de juzgadores hasta este momento, ¿no? Pero hablamos que prácticamente en enero, y el juicio se desarrolló en el mes de julio, si no mal recuerdo, y en julio ya estaba la sentencia. Entonces prácticamente estamos hablando de 6 meses. Pero no implica que sea el único asunto que tenemos. El hecho de que haya pocas audiencias de juicio, que haya en este momento solamente celebrada una, no implica que no exista una carga de trabajo o un grueso de más problemática o más delitos. Lo que sucede es que hay muchos que se van por justicia alternativa. Hay muchos que el Ministerio Público desde su sede opta por dar acuerdos reparatorios o criterios de oportunidad, y otros tantos se van con nosotros en salidas alternas, como sería un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional de proceso, o a su vez por este mecanismo de aceleración llamado el procedimiento abreviado. Realmente, insisto, justicia pronta. Con estos principios hemos agotado los principios que están en la Constitución, y resulta seguramente muy importante para quienes están en casa hablar de las experiencias de estos principios, máxime que el día de hoy tenemos a un operador que todos los días ve materializados y ve estos principios. Resulta muy importante hablar de la publicidad, porque al tener público, nos mencionabas, pueden estar los familiares, tanto de un lado como del otro. Pero muy importante resulta que seguramente ese abogado tiene a los clientes atrás y están viendo lo que realmente hace o deja de hacer. No podemos echarle ya la culpa o hablar de una responsabilidad de otra persona. Lo mismo con el MP. Pero la óptica del juez, el juez en un sistema tradicional, el que seguramente conocemos todos en casa, resuelve en su oficina. Pero en este sistema el juez es el que está viendo toda la sala de audiencias, ve al público, ve a las partes. ¿Cuál es la experiencia del juez con este sistema, con este principio? El desarrollo de nuevas habilidades. Definitivamente este nuevo sistema exige que el juzgador, además de tener la capacidad jurídica como siempre lo ha tenido en cualquier sistema, te exige el desarrollo de una mayor capacidad de habilidades, puesto que las respuestas que genera son inmediatas, son al instante. No hay tiempo de ir y déjame lo consulto, déjame lo pienso, sino la exigencia que se tiene y la gran responsabilidad que se tiene como juzgador es resolver en ese momento el conflicto que te están poniendo las partes. Y de ahí que se les exija una mayor preparación a los juzgadores, de ahí que se les capacite muchísimo para este nuevo sistema. Y nosotros, tanto los que estamos en Pachuca como los que entraron en Tula, llevamos un proceso de capacitación de alrededor de 4 a 5 años, en los cuales cada día uno continúa estudiando, aunque ya está en el puesto, aunque ya tiene la labor. Salen circunstancias diversas que exigen una mayor preparación y desarrollo de este tipo de habilidades. Y más aún con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, eso todavía dota de una mayor capacidad de respuesta del juzgador, pero además de velar por los derechos humanos de ambas partes, tanto de víctima como del imputado. Entonces creo que sí es un gran reto al que se enfrenta en este momento la sociedad, porque ellos son los que perciben realmente la labor del juez, y ellos son los que dicen, es que este juez si sabe o no sabe, si argumenta, se quedó callado, no dijo nada, y hacia ellos van dirigidas las resoluciones, además de las partes, hacia la sociedad. Hoy aquí en este estudio estamos viendo que tienes un manejo muy bueno de la cámara no te impone como a otras tantas personas, pero el juez tiene la conciencia de que en este sistema, en su sala de audiencias, está siendo videograbado, tiene al menos 3, 4 cámaras en esa sala de audiencias. ¿Le impone alguna carga extra, algún tipo de presión? Pues bajo mi percepción no. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente una de las formas en las cuales se guarda la audiencia para poder ser consultada es el audio y video.
definitivamente. Están colocadas y todas las audiencias los tienen, de tal manera que todo el procedimiento penal queda videograbado para tanto para recursos, en el caso de que se necesitaran, como para consultas posteriores. Pero realmente cuando en lo personal yo estoy en las audiencias, lo último que pienso es en el video y en el nervio, sino aquí es la gran responsabilidad de lo que te están planteando las partes y la solución que tú le vas a dar. Aunque sí te puedo decir que es un gran reto el que tengas que estar también al pendiente de que las cuestiones técnicas estén debidamente grabando. Nosotros tenemos un semáforo, justo está enfrente del juez en la parte del techo, que se pone en verde y en rojo. En verde todo está bien y en rojo algo está pasando, detente. Entonces en ocasiones las personas están hablando, el desarrollo se está llevando a cabo y tú, además de tener que poner atención a eso, tienes que estar pendiente de que no exista algo que esté fallando en la tecnología. Y en ese momento cuando ves el foco rojo y dices, a ver, permítame un momento, voy a preguntar qué está pasando porque hay algún requerimiento tecnológico. Incluso cuando se da en el cambio de disco, los discos nos duran 2 horas. Hay audiencias que yo he tenido audiencias de 10 minutos, pero también he tenido audiencias de 6 horas. Entonces, cuando duran más de 2 horas, te prenden el foco rojo para que puedas decir, decreto un receso para el cambio de disco. ¿Receso de cuánto? ¿De 1 minuto? ¿De 2 minutos? Ese es nada más en el sentido de la cuestión tecnológica. Excelente, llega el momento de hacer una nueva pausa, está muy interesante. No le cambie, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Estamos hablando de derecho, continuamos. El principio de prohibición de doble enjuiciamiento significa que una persona no puede ser juzgada 2 veces por los mismos hechos. Gracias. Antes de continuar, permítame enviarle un enorme saludo a todos nuestros compañeros que forman el Tribunal Superior de Justicia. En este caso, particularmente, permítame enviar un saludo a quienes laboran en las salas de oralidad, a quienes fueron mis compañeros en la sala de oralidad, a todos mis compañeros del juzgado de ejecución y en esta ocasión a todas las personas que colaboran conmigo en el juzgado mixto de Tula de Allende. Un saludo, un abrazo y muchas gracias por su colaboración y sus atenciones. Pues bien, jueza, amiga, continuando con el tema, nos quedan hablar sobre esos principios que nos mencionas, no están en la Constitución, pero vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de ellos, el principio de igualdad ante la ley. ¿Qué significa esto? El principio de igualdad ante la ley implica que ambas partes, tanto Ministerio Público como Defensa, tendrán las mismas oportunidades para sostener o la acusación o la defensa. Ello sin discriminación, sin distinción de origen étnico, de origen racial, de religión, de nada. Este principio realmente lo que permite es que el juzgador pueda, así como le da la oportunidad a una de las partes de hablar, no sé, 10 veces, le tiene que dar las mismas 10 veces a la parte contraria. Si le da solamente la posibilidad de hablar a una de ellas una vez, lo mismo tendrá que ser con la parte contraria. Hablando precisamente de este detalle, de este tema, jueza, ¿cómo acotas el número de participaciones de una persona? ¿Se puede limitar? Sí, dependiendo del tipo de acto procesal, es cuánto permites, en este caso, que hable una parte y cuánto la otra. Es decir, he tenido audiencias en las cuales, en la detención, el Ministerio Público te expone las razones por las cuales detuvo al imputado. Y en una labor que he de reconocer de los defensores, cuando le das el uso de la voz defensa, ¿qué tiene que decir respecto a lo del Ministerio Público? Te dice, nada que decir. Porque saben que la detención fue así, no tienen nada que argumentar. Y porque probablemente su estrategia de litigación vaya más encaminada a si hay un delito o no hay un delito, si él fue o no fue, o algún otro tipo de circunstancias. En esos casos en específico, pues nada más hablaron una vez cada quien, porque ya no hay argumentos que el Ministerio Público pueda contestar, toda vez que la defensa ha dicho nada que manifestar. Otras circunstancias, por ejemplo en vinculación, siguiendo hablando de la audiencia inicial, el Ministerio Público sostiene con sus argumentos la vinculación, el por qué existe un hecho que la ley señala como delito y por qué esa persona es probablemente la que intervino en ese hecho. Y la defensa podrá argumentar el por qué sí, el por qué no, qué parte es la que no está de acuerdo. Ahí se le regresa la oportunidad al Ministerio Público
para ver qué tiene que manifestar y en última ocasión a la defensa y posteriormente se resuelve. También tenemos, por ejemplo, en los alegatos de apertura en una audiencia de juicio, ahí nada más habla una sola vez cada una de las partes porque el propio código ya acotó que solamente fuera una vez. De tal forma que el Ministerio Público expone alegatos de apertura, la defensa expone alegatos de apertura y se continúa con el desahogo de prueba, ya no se contestan. Pero sí sucede en los alegatos de clausura. El Ministerio Público expone alegatos de clausura, el defensor expone sus alegatos de clausura y después se le concede la réplica al Ministerio Público y la dúplica al defensor. Entonces se va variando el tipo de acto procesal que se vaya llevando a cabo para que se pueda otorgar el uso de la voz a los intervinientes. También es importante precisar que cuando un interviniente te repite la misma circunstancia una y otra vez, el juez puede acotarla y puede decir, Ministerio Público, defensa, no importa de quién se trate, ese argumento ya me lo ha dicho en 2 ocasiones, ¿alguno diverso? Y entonces puede haber uno diverso, puede decir no, era el único. Excelente, el tiempo desafortunadamente está por acabársenos y sobre todo cuando tenemos temas tan importantes, una conocedora de este tema. Pero antes de irnos, creo que resulta muy importante hablar sobre la presunción de inocencia para que quienes están en casa, cuando menos puedan tener un panorama general de qué hablamos con esto. La presunción de inocencia implica que el imputado debe en todo momento ser tratado como inocente, es decir, como el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, tiene que probar por qué dice que esta persona cometió ese delito. Y como consecuencia el trato dirigido hacia él debe de ser como tú no cometiste eso porque no te lo han probado. ¿Cuándo se acaba la presunción de inocencia? Cuando tengo una sentencia condenatoria que ha causado ejecutoria. Hasta ahí se acaba la presunción de inocencia porque ya tengo las bases que me indican que tú fuiste esa persona. Pero antes el trato no puede ser estigmatizante, lo que se busca es eso, que él no se sienta como, es que él es el ladrón, es que él es el asaltante, es que él es el homicida. No, eso es lo que se evita con este principio de presunción de inocencia, que nuestro Código Nacional lo retoma de esta forma y en la Constitución lo vemos como un derecho del imputado, a que se presuma su inocencia. En el sistema tradicional, el sentir social de la población es que sucedía al revés. No eres inocente, o más bien resulta que tienes que demostrar que no eres culpable. Aquí, al hablar ya de una prisión preventiva, como la última ratio, dicen, como la última posibilidad para hacer comparecer a una persona a juicio, ¿tiene que ver o está ligado con esta presunción de inocencia? Es una de las circunstancias que cambian en la cuestión de medidas cautelares. Antes, el hecho de que el inculpado tuviera un auto de formal prisión era, como su nombre lo decía, formal prisión, es decir, te declaro formalmente preso, de tal forma que tú vas a ingresar inmediatamente al centro de reinserción social. En ese sistema, al cambiarse el término, es autovinculación a procesos, te voy a sujetar a un proceso, te voy a seguir un proceso, y como consecuencia, en un aspecto diverso, en un tópico diverso, voy a estudiar lo relativo a una medida cautelar. Medida cautelar que no necesariamente implica hacer prisión. Prisión implica que tengo que justificar por qué cualquier otra medida no es suficiente para asegurar tu comparecencia en el proceso, para la protección de las víctimas o para el éxito de la investigación. Y va muy de la mano, porque precisamente una de las circunstancias que veíamos en el sistema tradicional es que las cárceles estaban saturados de muchas personas porque probablemente no tenían el aspecto económico para poder pagar una garantía. Y aquí esto se sustituye por otro tipo de circunstancias que al final del día privilegian mucho el principio de presunción de inocencia. Pero no por ello no lo observamos en otras etapas, o el hecho de que por el tipo de delito tenga necesariamente que estar en prisión preventiva una persona, no se le respeta este principio. Simplemente existe un mayor número de garantías por los cuales es necesario que enfrente su proceso privado de su libertad. Jueza Aliana Itzel Duarte Martínez, ha sido un gusto que nos acompañe. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Esperemos que en alguna otra ocasión podamos continuar con este tema o podamos ligar lo que continuaría en esta secuela procedimental para que en casa puedan tener un seguimiento y un mayor contexto de lo que vamos a vivir en Hidalgo con la incorporación de este sistema de justicia penal. Algo que quiera dejarle a quienes nos han acompañado el día de hoy desde su casa. Bueno, agradezco muchísimo la invitación de que
puede estar el día de hoy aquí, y los invito a todos, al público, a que vayan a los juzgados, a que presencien las audiencias, a que puedan ver esta nueva forma de juzgar y sobre todo la realización de estos principios. No, al contrario, muchas gracias a ti. Esperemos que en alguna otra ocasión quedes comprometida y te podamos tener aquí, podamos compartir los conocimientos que tienes con nuestro auditorio, y como siempre un agradecimiento a nuestro magistrado presidente por permitir a nuestros compañeros del Poder Judicial hacer este programa, porque sin ustedes pues este programa no sería posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Sobre todo gracias a usted que nos ha acompañado desde su casa a una emisión más de Hablando de Derecho. Yo lo espero el próximo lunes a las 18 horas en una emisión más. Mientras tanto, se despide de ustedes su amigo y servidor Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.